Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yechachín Picón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es acerca del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que va a abarcar desde el año de 1963 hasta 1968. Vamos a ver en el aspecto político, este personaje va a ganar las elecciones presidenciales. Belaúnde va a tener el apoyo del APRA en su candidatura, pero a la misma vez contando con el apoyo político. Ya saben, todos se unen, hacen estas alianzas políticas con una finalidad de que lleguen sus representantes al poder. Entonces vamos a ver que Fernando Belaúnde Terry va a tener el apoyo del APRA y conjuntamente vamos a ver que su gobierno está conformado por un Congreso que va a representar al partido aprista y Fernando Belaúnde Terry, que representa al Partido de Acción Popular. El Congreso, por ejemplo, se va a oponer al gobierno de Acción Popular, al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Si Fernando Belaúnde Terry dice algo o propone una ley, bien, y, o sea, él dice ya bien, hay que hacer esta ley, hay que derogar esta ley. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. En educación, en salud, no estamos de acuerdo. Entonces va a haber una coalición por parte del APRA, pero sin embargo, al momento que dijeron, vamos a subir los ingresos económicos o el sueldo a los presidentes, a los congresistas y representantes. Entonces ahí sí todos estuvieron de acuerdo, ¿sí? Entonces aquí vemos que va a haber una coalición por parte del APRA, una oposición en el gobierno. Vamos a ver que el Congreso tiene el objetivo de ponerle todo tipo de trabas al gobierno. También se convoca elecciones municipales, resultando ganador Luis Bedoya Reyes, quien va a impulsar la construcción de la vía expresa en Lima. Vamos a ver aquí en las siguientes diapositivas. Tenemos en el aspecto económico la nacionalidad de la Caja de Depósitos y Consignaciones, creándose en su reemplazo lo que es el Banco de la Nación para centralizar el cobro y recaudación de impuestos. Entonces acá se crea el Banco de la Nación. ¿Sí? Aquí también vamos a tener a un personaje que va a ser un trabajador también del Banco de la Nación, que es el señor expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, viene desde el gobierno de Belaúnde Terry, viene ocupando estos cargos, ya que él es un economista, va a ocupar cargos, va a ser un trabajador del Estado desde estos años. Tenemos aquí el problema sobre los asuntos de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas. Se anunció un acuerdo de ley conveniente el 12 de agosto de 1968. Se firmó el Acta de Talara, convenio entre el gobierno de la IPC y la International Petroleum Company. Vamos a ver qué estipuló posteriormente, pero ojo que vamos aquí. Primero, esto, por ejemplo, el problema de Brea y Pariñas. Este es un yacimiento petrolero que en 1888 Andrés Avelino Cáceres va a mandar al juez de Talara, ¿sí? a, que, a que haga las respectivas mediciones sobre los terrenos, las cuales se menciona que solamente cuenta con 10 terrenos, cada terreno, cada propiedad que equivale a una hectárea. Entonces vamos a ver que aquí lo que hizo esta persona es vender todas sus tierras y con ayuda del juez de Paita van a adulterar, ¿sí? O van a poner algo que no es cierto, ya que ellos van a poner que solamente vendieron 10 propiedades, en las cuales todo el yacimiento petrolero lo vendieron. Entonces,
en ese año, entonces solamente esos años se pagaron como, como si tuvieran 10 hectáreas o 10 propiedades. Sin embargo, no era así. Es por eso ya que con el presidente Leguía trataron de ver ese inconveniente, pero sabemos que ahí ya eran dueños, por ejemplo, la International Petroleum Company, eran estadounidenses. Entonces aquí no van a tener que pagarlo, como se dice, los años que habían exportado, no, sino más bien llegan a un acuerdo donde se le eliminaba algunos impuestos. Acá con el gobierno de Belaúnde Terry lo que va a querer este personaje es solucionar estos inconvenientes. Es por eso que con el Congreso van a querer, van a eliminar el tratado que se dio con Leguía. La empresa Petroleum Company, esta empresa internacional, firmó un tratado con Leguía. Entonces van a eliminarlo. Conjuntamente el Congreso y el presidente va a decidir y va a optar por la eliminación de ese tratado. Y van a firmar un acta de Talara. Aquí, por ejemplo, en este acta de Talara, se llegan a un acuerdo. Sí, ahí tenemos los yacimientos e instalaciones destinadas a la extracción de petróleo se transferirían al Estado para ser administrado por la empresa Petroleum Fiscal. ¿Por qué pasaba a manos del Estado? Si era, si lo había comprado la International Petroleum Company, por los tiempos que no había pagado los impuestos. Entonces pasó a administrarlo el Estado. Tenemos el otro acuerdo que se dio en esta acta de Talara. El Estado considera cancelada cualquier deuda que tuviera que ver con la IPC, o sea, ya no debe nada a la IPC. Aquí se da un escándalo muy conocido, ya que el acta que van a firmar consta de 11 páginas y este acontecimiento tiene que ver con eh, la página 11, que es la página perdida, como se dice, donde esta página se pierde y sin embargo dicen que está en blanco, las cuales también se menciona que acá se llegan los acuerdos, pero eran como una especie de borrador, ¿sí? Que se llegan los acuerdos con la IPC, IPC conocida como la International Petroleum Company. Entonces, se llegan a unos acuerdos. Aquí también el Banco Central de Reservas del Perú va a otorgar 13 licencias, ¿sí? Eh, para que puedan, digamos, ahí trabajar estas empresas sin contar con lo requerido. Ahí también vemos a ese personaje, Pedro Pablo Kuczynski, que también ya era un trabajador del Estado del BCR, del Banco Central del Perú. Vamos a ver la siguiente diapositiva en el aspecto social. Vamos a ver que Belaúnde Terry, ¿sí? Eh, con su frase, la conquista del Perú por propios peruanos. Se preocupó por la colonización de la selva, iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva. Esta carretera en la actualidad lleva el nombre de Fernando Belaúnde Terry. Ya sabemos que nuestro gobierno es descentralizado, es por eso que él se va a enfocar en la modernización y en las vías de acceso de los distintos territorios por mejorar, ¿no? Tenemos aquí también, estableció la cooperación popular para las construcciones de obras públicas, comunidades escolares, caminos, hospitales, conjuntos residenciales de la San Felipe y el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez. Tenemos también aquí a este personaje que va a establecer la educación obligatoria que se va a impartir desde inicial, primaria y secundaria son obligatorios y el Estado se encarga de garantizarlas a través de las instituciones públicas y también se da lo que son ya las instituciones privadas. Tenemos ahí se preocupa por los caminos, hospitales, dio también no, inauguró el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez. También en el Cusco se va a ejecutar un aeropuerto y también sí, en Iquitos. Vamos a ver el fin de su gobierno. Tras la firma del Acta de Talana, el presidente de la empresa Petroleum Fiscal, Carlos Loret de Mola, denunció la pérdida de la página 11 del contrato donde supuestamente figuraba el precio que la IPC pagaría al Perú por el petróleo. El 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas, dirigidas por el general Juan Velasco Alvarado, destituyeron al presidente constitucional por este escándalo, ¿no? En la pérdida de la página 11. Ya sabemos, aquí eran yacimientos petroleros que se encontraban donde en el departamento de Piura, ¿sí? Entonces, en esa concesión no consistió su gobierno de Fernando Belaúnde Terry y desde aquí ya podemos ver a nuestro expresidente también, que con sus años de, de trabajador para el Estado nos gobernó un cierto tiempo, pero debido a la incapacidad física moral le dieron su vacancia presidencial, por ese motivo se le quiso dar y finalmente él va a renunciar y va a dejar eh, en el gobierno a nuestro actual presidente que es Martín Vizcarra, ¿sí? Que fue el primer vicepresidente de este personaje, Pedro Pablo Kuczynski. Gracias.